Hola chicos de YouTube, pues hoy va a estar grabando a mi mami. Bueno, pues hoy vamos a estar con el juego de la botella si cae parada. Ok, acá tenemos la botella llena con agua, ¿verdad? A ver, vamos a mover cosas por acá. A ver, si cae parado, se suscribe, le dan like. ¿Darán? Lo decidió la botella. Dice, y Pedrito bonito, pechocho bonito, que si cae parada, comentan a un perrito, ¿verdad? Pero con corazón, ok. Vamos a intentar otra vez. Si cae parado en mi casa, acá está.